Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Un enorme gusto, de verdad. Es un honor, un gusto, un placer. La verdad es que hace falta esta plática ya todos los días. No es mentira, fíjense, que cuando a veces que no hago programa por alguna cuestión de trabajo o de repente, la mayoría de veces es porque uno está ocupado, pero el día que yo no hago programa, hasta no puedo dormir tranquilo, me quedo así con una deuda moral. Ya ven cómo queda uno pegado en esto, ¿verdad? Pero miren, qué bueno que podamos compartir con ustedes una vez más. Hoy, martes 20 de enero, ya transitamos la cintura del mes, primer mes del 2026, y francamente es un rompecabezas todavía. Hay una enorme cantidad de ángulos de la dinámica política, social, económica, tanto local como regional y global, que hay que estar evaluando. Y sin duda alguna es interesante, pues. Uno tiene que lograr entender que esto es política y la política es este ejercicio, como todos los días se tienen sorpresas en esto y deberíamos nosotros tener también la capacidad de sorprender. Hoy vamos a hacer un ejercicio de reflexión tratando de llevarle siempre el termómetro, la temperatura a este arranque de 2026. Un arranque, como digo, caótico, mmm, algunas cosas preocupantes, muy pocas señales positivas. En el plano nacional, señales de problemas, de situaciones que se pueden ir agravando, tema económico, el tema de los despidos. Ahora, el régimen de excepción en contra de vendedores, imagínense ustedes a dónde hemos llegado. En el plano regional, no sé, Nayib Bukele metiendo las narices en las políticas de Costa Rica, es una cosa en realidad, desde el análisis del ejercicio de la democracia, yo no sé cómo es que se cuestiona, por ejemplo, se los digo en serio, a casos como Venezuela y a casos como Nicaragua, y vemos a estos personajes ahora actuando de la manera más irracional democráticamente hablando. Pero bueno, vamos a tratar de analizar todo eso. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y por supuesto que converse con nosotros. Ahí abajo ven ustedes, miren, suscríbase y denos su like. Ahí le hemos puesto otro voladito. Ahí vamos a ir poniéndole más cositas. Suscríbase. Si no le llega la notificación, sálgase y vuelva a suscribirse y vuelva a darle la campanita, porque YouTube así funciona, para ver si no es en realidad troles o cuentas falsas las que están siguiendo las comunidades. Entonces, cada cierto tiempo desactiva las notificaciones, vuelva a activarlo usted. Así que empezamos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Ayer lo comentamos. Hoy está con nosotros Carlos Araujo. Hemos tenido, planeamos la semana pasada, pero un día que no se pudo, el día siguiente Carlos andaba en otro tema, después yo ya no pude y hasta ahora. Pero miren, buen día, porque hasta tarea nos dejó ayer Marvin Aguilar que te preguntáramos un par de cosas. Así que bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la comunidad del Barcito, Franklin. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco. ¿Qué tal vas arrancando el año, Carlos? Primera vez que nos vemos en este año. Sí, con todos los poderes ya llevamos 20 días del año y un año ya con prisas y carreras. Recordemos que todavía faltan como 50 días para que termine enero y podamos ver ya qué pasó el primer mes del año. Pero bueno, aquí estamos sorprendidos. Bueno, no, yo ya no me sorprendo. Porque lo que estoy viendo políticamente en el país es más de lo mismo. O sea, es algo que cabe dentro de los planes y proyecciones del gobierno central y del anuncio y el inicio de la campaña electoral. O sea, enero te marca
ya el inicio de la campaña y lo marca gastándose alrededor de 70 millones de dólares de los fondos públicos. Para un pequeño segmento de salvadoreños, porque no es la gran mayoría. Claro, claro. O sea, es que eso es lo impresionante. O sea, no, para los que lo reciben es una ayuda, pero uno no cuestiona eso. O sea, lo que se cuestiona es que lo que está haciendo el presidente al final es algo que no contribuye a solucionar el problema de fondo, ¿verdad? Porque es igual que lo que sucedió en el año pasado, en enero, que regalaron los recibos de agua y luz, ¿verdad? Es igual la medida, es lo que yo le digo, bueno, te regalaron los recibos de agua y luz, sí, y resolviste. ¿Cómo estabas ahora en enero? Es peor. Y este tipo de anuncios de esto de la quincena, el segmento de población al que le llega es mucho menor todavía que el que dio en enero del año pasado, porque por lo menos aquello iba orientado casi a la mayoría de población que tenía luz y agua. Aquí no, aquí va a un segmento mucho más pequeño de población que les va a servir de algo, pero ya la otra quincena el problema ahí está, es latente. O sea, el que se lo dieron, bendito sea Dios, que lo aproveche, que lo ocupe bien, ¿verdad? Porque de todas maneras es dinero de sus impuestos, gracias a Dios que eso no se lo están robando al menos. Y hay que darle para adelante. O sea, usted agarre, o sea, ahorita ya estamos en campaña electoral, el gobierno va a hacer derroche de recursos públicos. Usted, señor, agarre todo lo que le den, porque es su dinero. Pero a la hora de ir a votar, piense por quién va a votar. Yo no sé cómo lo ves vos, Carlos, pero ese formato en realidad de ser un sujeto clave, estratégico, que define por dónde debe caminar el país, se traduce en un simple consumidor electoral, ¿no? No sé si te parece eso una degradación del votante, del ciudadano, ¿va? Porque debería de analizar quién es. Vale, por ejemplo, arranquemos con esto, si querés. Arranquemos con esto. Mira, voy a arrancar con esto, te voy a poner este material que ayer tocamos, que me parece que por ahí me está llevando, fíjate, sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, pero te voy a poner esta pieza, mira. Vamos a ver, dame un segundito. Dame un segundito, ahorita estoy dejando que corran ¿cómo se llama? Vaya, vamos a ver. Te voy a poner este material y arranquemos con esto. Porque precisamente habla de este tema que tú estás tocando. ¿Por qué no analizamos correctamente por quién votar? Sino que nos vamos a ver quién te da un guacal, un calendario, cualquier estupidez, y entonces terminamos desperdiciando nuestro voto, ¿no te parece? Vale, te dejo esta pieza y después le entramos a este análisis. Vamos a ver. No nos confundamos, hablemos con la gente, porque sí, si yo solo hablo con Franklin y con Dubón, puta, sí, ya ganó la oposición. Sí. No, Franklin y Dubón son voces. Hablemos con la gente, ¿vea? O sea, la gente no quiere a los diputados y a los alcaldes. Eso está clarísimo. Y posiblemente en El Salvador voten diferenciado. Pero él tiene plan B, voto en el exterior. Esa es la cuestión. La columna vertebral de Bukele es la Asamblea Legislativa. Si Nuevas Ideas la pierde, esto cambia, dice, y te voy a dejar con esto. Dice Ingrid, 16 escaños por lo menos entre Vamos, El Frente y Arena. ¿Tienes algún comentario con esto que está manejándose? Sí, es posible. Vale, te dejo ahí, quedémonos en esta parte. La gente, dice Marvin, no quiere a los diputados y ya no quiere a los alcaldes que tenemos. Eso es, y yo también estoy de acuerdo en ese tipo de percepción. Segundo, el comentario que nos dice, la columna vertebral de Bukele es la Asamblea Legislativa. Y luego nos dice Ingrid Escobar, 16 es el número, y hasta llorando andaba Ernesto Castro, dice. ¿Cómo combinas esto para arrancar un poco la plática de hoy? Es complicado.
empezando con el tema de los 16 diputados. O sea, sí, es que matemáticamente con 16 eliminas la supermayoría de la toma de decisiones de los 3/4. Con 21, pues frenás de alguna manera y balanceás la toma de decisiones de la mayoría calificada, que es la que nombra a la mayoría de las elecciones de segundo grado, los empréstitos y cosas por el estilo. Y la mayoría simple que ya sabemos cuál es. O sea, todo el mundo tiene claro dónde están los candados, pero no solo se trata de querer y de aspirar, Franklin. O sea, porque un deseo no se puede transformar en realidad. Para que eso se transforme en realidad, hay que hacer muchas cosas y muchos sacrificios y mucho pensamiento estratégico y sobre todo, creería yo, mucha humildad. O sea, y eso fundamentalmente es lo que yo no veo, y te lo voy a decir con esta crudeza. Es sí, lo que no estoy viendo yo. Como dice, sin crema, sin vaselina, dice la gente. O sea, es que es lo que yo no estoy viendo en la clase política opositora. A ver. ¿Por qué? Porque todavía, a pesar de que sí es cierto de que ahora hay más gente que no está contenta con Bukele, y cuando hablo de Bukele hablo de todo, porque él es el que gobierna todo, él es el amo, dueño y señor de todo el Estado. O sea, que allá los alcaldes son para rayos, que son a los que menos se quiere, pero al final de cuentas son las decisiones de Bukele lo que ha llevado a que los alcaldes no hagan nada. Que los diputados son cuidabotones y que abusan y tienen privilegios y son unos torpes a la hora de dar declaraciones, pero es culpa de Bukele que hagan las cosas que están haciendo. Ellos, tanto los alcaldes como los diputados, obedecen expresamente las órdenes de Bukele y ellos no hacen nada sin la autorización o sin la orden de Bukele. La gente tiene que tener eso claro. O sea, lo malo que ven los alcaldes, lo malo que ven los diputados de Nuevas Ideas es Bukele. Es un pedazo de Bukele, es una parte de Bukele. Por lo tanto, tienen que reflexionar mucho mejor a la hora de tomar una decisión. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, con la crudeza que te lo quería decir yo, que yo no veo en la clase política opositora ese sentimiento de humildad. Porque, o sea, nosotros, y yo creo que ya lo hemos hablado otras veces, El Salvador no vive en democracia plena. No somos un país con un Estado de Derecho establecido, ni reglas del juego claro, ni instituciones que te permiten balancear el poder y controlar el poder, no. O sea, vivimos en una autocracia, punto, en donde se celebran elecciones, y ya no sabes si las próximas elecciones que vienen al final van a ser o no van a ser suficientemente competitivas. ¿Por qué? Porque hay un control absoluto de todo y han eliminado todas las herramientas que tiene cualquier grupo opositor para poder ser competitivo. Entonces, si tú entendés el escenario en el que estamos los salvadoreños, si lo logramos entender, o sea, bueno, yo lo entiendo. Si la clase política opositora lo lograra comprender, actuaría de diferente manera, y actuaría para construir una estrategia. Y es lo que yo no veo. No veo que estén haciendo nada. Ya estamos a 13 meses de una elección, Franklin. O sea, esto ya está, ya empezó la campaña. Los primeros $70 millones de fondos públicos ya se tiraron al ruedo para que veas nada más. Y por el otro lado, los partidos sin fondos, sin fondos públicos ni privados. Entonces, ¿cómo? Y vas a tener a un presidente derrochando todo, haciendo propaganda ilegal con un tribunal que jamás lo va a detener. Entonces, eso es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto. Pero sabiendo eso te lleva a ser más estratégico definitivamente, si lo logras entender. Y es lo que yo veo que no están entendiendo. ¿Por qué? Porque hoy, en este momento, y eso las encuestas nos lo dicen, hoy hay más gente descontenta con el gobierno Bukele, con Nayib Bukele, que hace 5 años, por decirlo. O sea, espérame, repetime esto. ¿Cómo es esto? Vamos a ver, ¿de dónde lo sustentás o es nada más percepción? Esto que me acabas de decir y tratar de barajearlo bien, porque ahí te quiero hacer un par de preguntas. Es que es evidente. O sea, primero, cuando uno revisa no solo la encuesta nuestra, sino que la encuesta de la UCA, que es la última encuesta también seria que ha estado saliendo, hay elementos que te llegan a determinar
cuando yo te decía, ¿te acordás? Cuando nosotros vemos nuestra encuesta, cuando hacemos una evaluación de Nayib Bukele, al inicio, que ellos decían el 3% es la oposición y 97% es Bukele. Eso era cierto si nuestras encuestas lo medían también. Pero si tú ves en esa misma medición, ves cómo ha venido la trayectoria de Bukele, te das cuenta de que ha caído, sigue teniendo apoyo mayoritario de la población Bukele, sí, es el único de todo lo que es la configuración de ese entuerto de Nuevas Ideas. ¿Vea? Porque los diputados están en negativo, los alcaldes están en negativo. Bukele todavía está en positivo, pero ya no está en 90, está en 60. Con 60, si hoy fueran las elecciones, te gana. Sí, te gana. ¿Vea? Pero ya es diferente. Entonces, eso lo ves, sumarle el tema de la simpatía partidaria también, que ahí creo que todas son exactamente coincidentes, y por eso que me extraña a mí que la encuesta de Casa Presidencial solo en esa coincidimos y en el resto todo varía. Pero también en la simpatía partidaria ves esa caída de esa cercanía de la población con el movimiento ideológico Nuevas Ideas. O sea, la gente está desafectada de esa ideología, entre comillas, porque eso no es, el oportunismo no es ideología. Pero hay una desafección, hay una separación de la población con relación a eso, y la gente solo está vinculada hoy por hoy con Bukele, con la marca Nayib Bukele, que es lo que se han dedicado a construir desde que entraron al gobierno. Tu audio. Sí, perdón, aquí estaba. Yo solo me estaba autocensurando ya, acomodándome al nuevo año. Mira, lo que dice Marvin al inicio, dice, tenemos que escuchar a la gente. Yo entiendo totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando, un entorno de fraude prefabricado altamente visible, ya ni siquiera lo esconden, ¿va? Porque antes por lo menos lo escondían, hoy hasta un ciego lo puede ver, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué es lo que dice Marvin? Y yo en esa parte estoy de acuerdo, de alguna manera, la gente no quiere a estos alcaldes. La gente no quiere a estos diputados. Estos factores también influyen. Yo entiendo tu análisis, pero ¿cómo pueden influir estos factores? ¿Cómo se pueden, digamos, registrar o materializar este nivel? Vos consideras, yo me acuerdo una vez que decía Walter Raudales, decía, Bukele va del descontento al hartazgo, del hartazgo al desprecio y del desprecio al repudio. En esta lógica que de alguna manera dibujaba Walter Raudales, y hoy como lo plantea Marvin, es decir, la gente ya no quiere a estos y no quiere a estos. Y tú lo reafirmas, dice, la gente básicamente está colgada de Bukele, la figura de Bukele. Ahora entonces, ¿cómo se puede materializar esto que estamos hablando del desprecio, si es desprecio, si todavía no ha llegado a repudio o está en el nivel de descontento de cara a los alcaldes, a los diputados, y cómo eso golpea partidariamente en este escenario electoral, desde tu lógica? Mira, definitivamente, y creo que tenemos un ejemplo con lo que pasó en el 2024. En el 2024 recordamos que fueron elecciones separadas, presidentes de diputados, un mes después, de alcaldes, perdón, presidente y diputados, y la de alcaldes un mes después. En el presidente votaron el 53% de la población. En los alcaldes votaron el 30%. Un mes después. ¿Vea? Ahí es donde tú ves ese rechazo de la gente a los alcaldes. ¿Vea? Pero esa gente que estaba molesta con esos alcaldes no fue a votar por los partidos de oposición, aunque estaban en las papeletas, estaban compitiendo. De hecho, no votó, no fue a votar. No fue a votar. ¿Por qué? Porque no había una oferta electoral confiable para ellos. Allí es donde digo yo, el espacio está, Franklin. Sí. Las condiciones, hay mejores condiciones del electorado, existen, pero eso no es en automático. O sea, solo lo que me decías de Walter Raudales, cuando la gente pasa por todos estos estadios que tú estás describiendo, de no estar de acuerdo al rechazo,
cuando yo ya estoy en el nivel último casi del rechazo, ¿verdad? Ahí sí me muevo, me movilizo y aunque no me guste, voto por cualquiera que esté en contra de ese. Solo por joderte. Pero todavía creo que no estamos, mayoritariamente me refiero, en ese nivel, ¿verdad? Pero hay mejores condiciones, o sea, hay condiciones, pero yo no veo a los actores, ¿verdad?, que deben de aprovechar esas condiciones haciendo lo que deben de hacer para hacer algo. ¿Por qué? Porque esto es diseño electoral, es puro diseño. Esto es y lo ves, Carlos. Carlos, ¿lo ves? Vamos a ver, te quiero preguntar para irme después al otro plano. ¿Lo ves más profundo y vamos a ver, y consolidado este efecto digamos, de desarraigo, de desprecio o de hartazgo ya a los alcaldes, o lo ves más arraigado a los diputados, o lo ves parejo, o ves alguna diferencia ahí? Más a los alcaldes, o sea, si lo pedimos en nivel de a quién se rechaza más a los alcaldes, en menor medida a los diputados, ¿verdad? Y el otro que se lleva su pedacito, ¿verdad? Porque ya hay casi un 33% de la población que no está contento con Bukele también, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo. O sea, lo que pasa es que si él te amarra las manos, porque es lo que ha hecho con el diseño del sistema electoral, con todas las reformas constitucionales y legales que ha hecho, ¿verdad?, que te ha quitado todo el financiamiento habido por haber, de alguna manera, ha cambiado la fórmula electoral en diputados, los ha reducido los diputados, que eso es otro efecto también en contra de la oposición. Entonces, todo eso es lo que lo lleva a él a tener con pocos votos una concentración excesiva de poder, ¿verdad?, y con una campaña millonaria y los otros sin nada. Entonces, todo eso junto es lo que lleva a ese resultado como tal. Ok, pero si ya sabemos que eso está diseñado de esa forma y faltan 13 meses para una elección, ¿no crees que es momento de todo mundo bajar los canastos y conversar para ver qué se puede hacer por este país? Porque aquí ahora se trata de poner al país primero. Esto no es un tema de ideologías. Vamos a tratar de dejar algunas, ¿qué sería? Como ideas, como sugerencias en el escenario, en el tapete, digamos, en el tablero del ejercicio de la visión, para tratar de equilibrar, que es lo que decía, me gustó esa frase que utilizó el padre Vicente Chupín hace varios días en una postura que dijo. Dice, si en realidad, tal como vos lo has dicho, si en realidad el juego electoral está tan desequilibrado que ya no se puede confiar, dice, la oposición en todas sus expresiones políticas, partidarias, ciudadanas, etcétera, debe ser más pragmática y poner un solo propósito en el escenario, dice. ¿Cuál es ese propósito? Equilibrar el poder, dice él. Equilibrar el ejercicio del poder. Ese es el centro. Entonces vamos a poner unas recomendaciones, unas reflexiones ahí. Quiero cerrar solo con esto. Te voy a poner nuevamente, porque aquí está la pregunta que decía Marvin. Escucha esto, porque Marvin decía, y ahí te quiero dejar ya, te voy a dejar la pregunta puesta y juntarlo con lo que dice Marvin. ¿Cuáles son desde tu perspectiva, para cerrar este capítulo, digamos, y irnos un poco a las propuestas, las reformas que pueden estar pendientes desde la lógica de controlar el resultado electoral a toda costa por parte de este régimen? Te voy a dejar sí, aquí está. Te voy a dejar el segundo momento de la plática que tuvimos con Marvin. Ahorita lo pongo en pantalla. A ver. ¿Podrías preguntarle a Carlos Araujo mañana, además de que te diga cuántos diputados equivaldrían al 25% de la población que está concentrada en San Salvador, a cuánto equivale en diputados el 1.000.000 de votos en el exterior? ¿Vea? Si votar el 1.000.000, que ni te sorprenda que va a votar el 1.000.000, porque el 1.000.000 puede votar desde un celular, desde la laptop, desde su computadora y ya por último desde su mente.
¿verdad? Sí. Porque acordate que allá en Diasporolandia ellos pueden, vea, se ponen en modo Puntualmente. foca. Sí. Dije modo foca, no motherfucker, ¿verdad? En modo foca. Y ya votan hasta por telepatía, porque el Tribunal Supremo Electoral es tan vergón y tan avanzado que va a poner el voto por telepatía. Vaya, tres cosas dijo ahí. ¿Qué representa el voto de San Salvador? ¿Cuánto en materia de diputados puede pesar 1 millón de votos? Dice Marvin, dice que va a votar el millón completo allá en el exterior. Danos tu análisis del voto en el exterior y luego cómo se pueden repartir esta lógica de 16 diputados. ¿Dónde están los nichos más fuertes de diputados en los departamentos, Carlos? Mira, es que lo que estaba queriendo buscar, pero no lo tengo tan a la mano. Los resultados del 2024. Yo tenía un cuadro. Espérame, solo quiero ver si lo puedo encontrar. Yo había hecho un cuadro. Que estábamos conversando ayer es un poco en la lógica de los mecanismos de posible fraude. ¿Cuánto representan vamos a ver, San Salvador creo que es, bueno, San Salvador es el nicho más fuerte de diputados, ¿verdad? 16. Ahí son 16 diputados, ya en la nueva reforma. Sí. Estos diputados se modifican a partir del voto en el exterior, ¿verdad? Pero o van el voto del exterior van también a otros departamentos. No, es que el voto en el exterior por internet va directamente a San Salvador. Ok. Que es la mayoría, o sea, el voto en el exterior presencial es el que va a cada departamento, pero eso lo que votan son demasiado pocos. No te modifica la tendencia nacional, ¿verdad? No, lo del presencial no. Espérame, quiero ver, es que no me acuerdo dónde tengo. Ajá. Lástima, me hubiéramos hablado antes para abrir esos datos. Que no me yo como sé que todo lo andas ahí en un chip aquí. No, ¿Cómo se llama? Modo lo que más me quisiera es darte los datos exactos del 2024. De lo que se votaron, resultados de elecciones. Quiero ver si es espérame. Ahí lo debes de tener bien archivadito. Quiero ver. Esto que vimos ayer, para ti, ¿cuáles son, Carlos, en esta lógica, los 3 o 4 análisis estratégicos que se deben hacer de esta nueva forma de votación? Porque esta nueva forma de votación solo se ha aplicado una vez, Marvin, Carlos. Solo una vez, ¿verdad? Solo una vez hemos votado con estas fórmulas, con esta nueva distribución de diputados, de alcaldes. Solo una elección hemos tenido. Claro, pero es lo que te digo, es que en esto, esperamos, lo quiero probar. Si este último tengo algo o no. Porque si no es paja, me voy a perder todo el... Vamos a ver. ¿Dónde lo tenía? Vamos a tener que hacer un segundo capítulo para ver exactamente los números. Pero hagamos la valoración. No seamos tan precisos con los datos. Bueno, pero fíjate que cuando hicieron la modificación, a San Salvador le quedaron 16, a La Libertad creo que 7. Y de ahí creo que hay unos departamentos como 2 de 5. Usulután creo que es, y Sonsonate. Ajá, habían 1 o 2 de 4, de 3 hay 1 y casi la mitad del país eran de 2. Eran 6, 7 departamentos más o menos que tenían 2.
Creo que aquí tengo el número exacto de diputados. Quiero ver si lo tengo o no lo tengo. No, es que no tengo los archivos a la mano, lástima. Pero más o menos hacia la composición. O sea, cuando reducís, ¿y a qué te quiero llevar con esto? En una circunscripción, cuando menos plazas hay, es más difícil obtener un diputado. Tenés que sacar en uno de dos una gran cantidad de votos para poder acceder a ese diputado. Entonces, es más difícil, se hace mucho más difícil. Y en donde más puedes sacar es donde hay más diputados. Y es lo que pasa en San Salvador y La Libertad, que es donde ves que la oposición sacó diputados, San Salvador y La Libertad. Pero el punto aquí es que si vos con ese diseño que te estoy diciendo, la única forma por la experiencia del 2024, y esto nada más es matemática, no quiere decir que se va a replicar el mismo escenario, pero si vos aquí lo tengo, mira, te lo voy a poner en pantalla, vamos a ver, si te lo voy a decir nada más porque está bien pequeña la letra, pero dice, Sonsonate, vamos a ver, aquí lo voy a poner en pantalla y vamos a ver si lo alcanzamos a leer. Dice, por San Salvador, 16 diputados, aquí esta parte que estoy sombreando. Por San Salvador serán 16 diputados, Santa Ana 5, San Miguel tendrá 5, La Libertad 7, Sonsonate 5, Usulután 4, Aguachapán 3, La Paz tendrá 3, La Unión 2, y de ahí todos los demás 2, Cuscatlán 2, Chalatenango 2, Morazán 2, San Vicente 2 y Cabañas tendrá 2 diputados. O sea, el grueso está en San Salvador, en La Libertad, San Salvador 16, La Libertad 7, Santa Ana y San Miguel que tienen 5. Santa Ana, San Miguel y Sonsonate 5. De ahí Usulután 4 y Aguachapán y La Paz, Aguachapán 3. 4. Ajá, Aguachapán 3 y La Paz 3. Es correcto. Pero es lo que te digo, o sea, entonces si tú hicieras tomar los datos de resultados del 2024, vean, y juntar los votos de la oposición y te volvés competitivo. En este escenario, o sea, vos agarrar los resultados por cada partido y sumarles los de la oposición, sumarlos como que fuera un solo contendiente. En este ejercicio te vas a dar cuenta de que te volvés competitivo. ¿Por qué? Porque esa forma de ponerle tan pocos diputados a cada una de las circunscripciones te obliga a tener 2 grandes bloques en competencia para obtener un buen número de diputados. Ellos saben que son un bloque fuerte y principal, por lo tanto no tienen problema con ese diseño. Pero si el resto de fuerzas está dispersa, entonces no van a tener acceso. Y quien sale ganando en esa desproporción es el bloque mayoritario. Por eso es que hicieron ese diseño. Por eso cambiaron la fórmula a ese diseño. ¿Verdad? Es para sacarle fórmula de Pont, se llama esta. Es para sacarle ventaja. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo te digo? Si tú haces un ejercicio matemático, nada más no quiere decir que hay que sentarlos y a estos locos y hacerlos que se junten. Pero hacerles un ejercicio matemático y vas a ver que con los votantes del 2024 te volvés competitivo. ¿Verdad? Entonces, hagan lo que voy yo. Si hoy hay más desgaste, ¿verdad? En la elección de 3 años después, hay más desgaste. Y si ya eras competitivo como bloque, ¿verdad? Ahora estarías en una mejor condición porque ellos van a bajar votos. Y también en el exterior van a bajar votos. O sea, en el exterior, no me acuerdo cuántos votaron, pero es que no era 1 millón de votos, era mucho menos. No, eso ha crecido el padrón. No por eso, pero igual, o sea, es que no es que la gente va y se inscribe. O sea, si ese es basado en el DUI. Entonces, ¿cuántos DUI con dirección del exterior hay? Es una cosa, pero ¿cuántos votan? Que es lo que yo te digo que andaba buscando. O sea, yo tengo cuánto es el padrón del exterior y cuántos votaron. O sea, que al final de cuentas, esos votos del exterior no es lo que le dio la concentración de poder.
Este voto del exterior, por decirte, le quitó el diputado que pudo haber tenido el FMLN en San Salvador. Eso sí pudo haber pasado. Ese tipo de picardías son las que te llevaban a ese tipo de cosas. Sí, te copio, sí. Es que vamos a ver, una cosa es el diseño de una estrategia política, pero cuando esto la traducís a un plano electoral, el tema tiene que ver con números, literalmente, ¿verdad? Y es así. Ahora, aquí te quiero poner, yo tuve hace unos días una plática con unas comunidades, hoy en el marco de este encuentro de las comunidades históricas. Tuve la oportunidad de hablar con varios líderes y hablamos de esto y te lo quiero compartir. Aquí estamos claros que no es una elección, son 14 elecciones distintas, ¿verdad? Son 14 territorios donde se definen diputados y ya vimos cuáles son las que tienen mayores proporciones y menores proporciones. Aquí hablábamos, por ejemplo, en el caso de Cabañas y hablábamos en el caso de San Vicente. Fíjate cómo. Nos decían que, por ejemplo, los actuales diputados de Nuevas Ideas en Cabañas son gente que ya ni el pueblo los quiere ver porque votaron por la minería, Carlos. Y son gente que ellos conocen que el tema de minería ahí en Cabañas es impresentable, intratable. Pero estos muchachos, por ser sumisos, obedientes, borregos y puyabotones, decidieron obedecer la línea partidaria y traicionar a su departamento. ¿Te imaginas eso? ¡Qué choque tan fuerte! Y entonces nos dicen, ellos aquí en este departamento, la gente los repudia, dice. Ni siquiera los recibe. La gente que era, que hasta eran los que los propusieron a ellos, ahora no los quieren ni ver. Y entonces dice, estos políticos de Nuevas Ideas que son parte de esa asamblea legislativa CIAN por parte de Cabañas, traicionaron a su departamento por obedecer una línea partidaria. Y entonces yo les pregunto a los liderazgos, son liderazgos reales, naturales, comunitarios, Carlos, no te estoy hablando de políticos. De hecho, ahí no había nadie de ningún partido, solo para que tengas una idea. Y entonces te dicen, y ellos vuelven a ganar. Aunque compitan ellas solos, aquí no ganan, te dicen. Fíjate lo que te están diciendo. Entonces, por eso digo yo que cada departamento te muestra una realidad distinta. Y eso implica que tú tendrías que hacer 14 ejercicios. Claro, hay una sombría en general, pero hay 14 ejercicios que tienen su propia particularidad. En el caso de San Vicente, bastante similar, aunque no tiene la misma, digamos, no tiene el mismo impacto. ¿Ah? No tiene el mismo impacto. Sí, digamos, no está tan consolidada esa imagen de traición de estos políticos de Nuevas Ideas. Pero ahí, por ejemplo, le metieron el SECOT, ahí está lo del otro penal, ahí están deforestando por el tema de, ¿cómo se llama?, del basurero. Los municipios ahí prácticamente colapsaron. Entonces, hay una serie de efectos que también tienen esa señal, pero está mucho más consolidada en Cabañas. Entonces yo te digo, estos ejercicios que te estoy planteando te pueden marcar una pauta más allá del megafraude, que yo creo que el megafraude ya en la parte legislativa se tropieza, porque en algunos lugares va a ser bien evidente el fraude. Y ahí es donde hablábamos con Marvin que es necesario crear una estrategia para, de manera altamente eficiente, crearle un expediente a esta operación de fraude que tiene para exhibirlo pública y nacional e internacionalmente y mostrar el verdadero rostro de este ejercicio político que no es legal y que no funciona bajo las normas y las reglas. Es correcto. Pero eso es lo que te digo, que al final uno tiene que analizar números y coyunturas alrededor de qué es lo que está sucediendo en las circunscripciones. Aquí vamos a 14 elecciones separadas en Asamblea Legislativa y cada departamento es un mundo, ¿verdad? Y eso hay que analizarlo con esas particularidades. Yo te pongo el caso de la circunscripción de Chalatenango, que solo son 2 diputados. Ahí queda el diputado del PCN.
O sea, cosa extraña, ¿verdad? Pero hay que analizar por qué él sí puede quedar, ¿verdad? Porque puede ser que no sea de nuestro agrado, ¿verdad? El diputado Cardosa, pero el tipo pasa los 3 años de su diputación trabajando en el campo con la gente. No sé si has visto vos los videos de él, que el tipo ha comprado una cantidad de granadoras, las ha montado en unos pickups que les quita la cama y andan esos carros por todo Chalatenango, todos los años, cada vez que hay cosecha. ¿Verdad? Y de repente que regala aquí, que hacia allá, que hacia aquí. Entonces el tipo, la gente al final de cuentas, y si lo ves en la Asamblea Legislativa, el tipo no tiene presencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente al final le agradece a él lo que ha hecho por ellos en el departamento, independientemente del partido, y por eso votan por él. Entonces, en esas cosas hay que analizar cada coyuntura de lo que vive cada circunscripción, porque en cualquier lado puede ser competitivo, siempre y cuando entendas de qué se trata, pero aquí no es automático, no es porque yo soy San Perico de los Palotes, ¿verdad? Ya a nivel nacional ya lo irradié. Eso no sucede así. Eso hay particularidades y hay que tener cercanía con la gente. Acuérdate que los diputados, muchos tienen que ver con liderazgos, principalmente cuando estás en oposición. Cuando sos el partido de gobierno es más fácil para ellos porque sos el regalón, pues. Entonces es más fácil identificar que el gobierno es el regalón. Pero sí, o sea, Cabañas para mí es un experimento que es donde puedes marcar la pauta y poner el ejemplo de lo que se puede hacer. ¿Verdad? Que sí se puede hacer. Que quiero hacer un paréntesis, encontré un archivo. Sí. Año 2024, elecciones, voto en el exterior, voto remoto. Votaron 214,642 personas nada más. ¿Es qué año? 2024. No, hombre, qué poquita gente. Por eso te estoy diciendo, ese es el voto por remoto por internet. ¿Qué es lo que pasa? Que de esta cantidad, casi el 96% se lo llevó Nuevas Ideas. De ese voto remoto por internet. Ellos se llevaron 206,700 votos y los demás 1,000, 2,000, así. Entonces, pero solo fueron 214,000 que fueron a incidir al departamento de San Salvador. Y en San Salvador normal votaron 834,500 más o menos. Entonces, esos 200,000 votos adicionales, ya a la hora de las fórmulas, es donde vienen ellos y pudieron posiblemente obtener 1 o 2 diputados más. Si tú le quitas ese voto remoto y haces el ejercicio, seguro que el FMLN entraba. O sea, no ¿quién se quedó? Quiero ver. Anabel, creo que fue Anabel Belloso, que fue por una babosada. Claro, y entraba. O sea, que es lo que te digo, que es la incidencia, pero tampoco es que concentraron el poder por el voto del exterior, ¿no es cierto? O sea, aquí localmente votaron ¿cuántos? Casi 2.9, bueno, 2.8 millones de personas, ¿no? Votos válidos, me refiero, porque hay votos nulos y otro tipo de votos. Y en el voto presencial, allá afuera, en el exterior, votaron 88,000 personas. Pero en el Nuevas Ideas, de esos se llevó a nivel, solo en San Salvador, 27,000. De los 30,000 de 80,000, de 60,000. Ajá, es que solo, de los, votaron en general votos válidos 88,000 de los 14 departamentos. San Salvador, de esos 88 fueron 31,000. De esos 31,000, 27,000 y pico fueron de Nuevas Ideas. Sí, todavía ves una fuerza muy... Esa fuerza creo que es la que se puede ir debilitando, mira, Carlos. Por eso, entonces, yo sí creo, vea, que lo más probable es que esto baje para la elección que viene, por todo lo que ha sucedido del 2024 para acá. Entonces, el impacto va a ser menor todavía. Y aquí es donde tendrías que ser competitivo desde aquí, desde la localidad, pero analizando cada circunscripción tiene su particularidad. Incluso
tocaría hacer una reforma de estas circunscripciones aplicando el nuevo censo, porque así lo ordena la Constitución y la ley todavía. Y ahí te cambia, este nuevo censo te debería de cambiar la distribución de diputados, Carlos. Solo cambia un diputado. Lo pierde San Miguel y lo gana La Libertad. ¿Perdón? Lo pierde San Miguel. San Miguel en lugar de tener 5 quedaría con 4. Y La Libertad en lugar de tener 7 pasaría a 8. Ese cambio se tiene que hacer. Ese cambio se tiene que hacer. ¿O depende de este grupo que está ahí? No, pues sí, que se tiene que hacer, pero no sé si lo van a hacer. Como aquí ya violaron la Constitución, pueden hacer cualquier cosa, ya no te extrañe nada. Sí. Vaya, está claro. Fíjate que yo te invito, Carlos, yo dejé entusiasmada a esta gente de Cabañas, porque y te voy a decir una gran característica, Carlos. No estás hablando de gente partidaria, estás hablando de liderazgos naturales. Eso es todavía mucho más potente. Y ese liderazgo natural tiene una enorme capacidad para convocar a todos los actores, partidarios y no partidarios. Y esa gente de verdad, de nuevas ideas, ahí en ese departamento está en las lonas, porque traicionaron a su pueblo. Imagínate, Carlos, que estos diputados sinvergüenzas votaron por la minería para que lleguen a destartalar ese departamento que tanta batalla ha dado. Y entonces la gente se les queda viendo y les dice, ¿y ustedes cómo son capaces de eso? Entonces yo creo que estas realidades que estamos hablando, porque mira, independientemente del megafraude, del control absoluto, del robo electoral, de todo lo que está pasando, no puedes dejarle ni un solo espacio a este grupo de mafiosos que están operando ahora en el país. Yo creo que eso hay que hacerlo. Entonces, te quiero preguntar dos cosas a partir de esto. ¿Cuáles son las reformas que tú ves, Carlos, que pueden venir en esta lógica a partir de lo que hemos conversado? Y luego quiero que me hables un poco de esto que tocaste al inicio. ¿Cuál es el diseño, el estilo o el enfoque de la propaganda que va a lanzar esta vez este aparato político que está tomando las decisiones con un control del poder sin límite? Mira, en cuanto a las reformas, yo no creo que necesite así tocar algo, nuevas ideas, más que posiblemente a nivel de Tribunal Supremo Electoral. No sé si se les va a ocurrir ahí la ciudadanización de los organismos electorales temporales para sacar a todos los partidos políticos de presentar propuestas. Y así ellos pueden nombrar a todos los organismos electorales temporales, llámese JRBs, llámese GED. Eso es algo que es de ley secundaria. El derecho constitucional que no podrían quitarte, pero como aquí todo te lo pueden quitar, el derecho de vigilancia, ¿verdad? Que eso es un derecho constitucional. Entonces, por lo tanto, ante esos organismos, todos los esquemas de vigilancia no pueden ser suspendidos. Pero al final podrían intentar controlar totalmente todos los organismos electorales temporales. Creo que es lo único que le faltaría al final de cuentas, pero eso se contrarresta, pues, porque si tú tenés un buen esquema de vigilancia y fiscalización, al final de cuentas no importa quiénes estén sentados oficialmente en la mesa, o sea, tú puedes denunciar lo que está sucediendo siempre que tengas presencia con el derecho de vigilancia en cada uno de las JRB. Incluso por eso es que a mí me llamaba la atención cuando en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral estaban incrementando las partidas para el pago de los miembros de JRB y hasta que le quieren pagar a los suplentes. O sea, me huele a que por ahí puede ir una reforma para tratar de movilizar más a todo su aparato y tomarse completamente la Junta Receptora de Votos. Ellos tienen que tener el control de la JRB, de las juntas de votos, de las mesas de votos. Eso es clave. Si controlas eso, ya amarraste, puedes meter
cualquier cantidad de papeletas planchadas. Pero si tenés vigilancia, no. Ahí te los topas, ¿verdad? Por eso. Ese es una columna vertebral de la operación. Entonces, a lo que voy yo, los partidos deberían de estar preocupados por eso. Porque ¿de qué te sirve estar llorando si el día de la elección, o sea, pudiste haber sacado más votos y ahí los perdiste? Ahí es donde no te cae, mira, ahí es donde no te cuadra que vos andes diciendo con este no me meto, este no, porque se peinó no sé qué, es que este caminaba raro, porque vas a necesitar que todo el mundo esté en la jugada ahí. Ahí todos en realidad son necesarios, ¿verdad? Ese es el punto, pero es lo que decía el padre Chopin que tú decías, ¿verdad? Que aquí hay un solo objetivo, ¿verdad? De país, es un objetivo de país, pero el comportamiento de la clase política no es así, ¿verdad? Y por lo tanto yo lo que siento es que vamos nuevamente a enfrentar esta elección con la misma foto del 2024. Atomizado. Y el resultado ya lo sabemos. Está claro, está claro. ¿Qué vamos a esperar? Eso es lo que quiero ver, que se lo estoy diciendo, mira, 13 meses antes de la elección. Les estoy diciendo el resultado que van a tener por su comportamiento, por su falta de amor patrio, porque también ellos son responsables por ese resultado que van a tener, por no ser lo suficientemente humildes y estratégicos, porque eso va a suceder. Pero esto no quiere decir, Franklin, que todos nosotros, que no somos este grupo político partidario, no podamos seguir haciendo conciencia. ¿Por qué? Porque en la medida que generemos esta conciencia y despertemos la conciencia ciudadana, ¿vea? Estamos ayudando a mover esa masa de el no me gusta hacia el rechazo y a crecimiento. ¿Por qué? Porque las crisis políticas crean líderes. Cuando aquí se ve la crisis política debido a este movimiento ciudadano, porque la gente cuando está desesperada hace cosas locas, pues ahí aparecerán líderes. Y no preguntarle al presidente de Chile, Boric, preguntarle si cuando estaba allá en el grupo de estudiantes universitarios que le dieron fuego a todos los metros de Chile, se le ocurrió que algún día iba a ser presidente de Chile. Hubo una crisis. Y más ahora en un entorno tan caótico, regional y global. Claro, claro. Entonces, brevemente, Carlos, brevemente, para poder, porque han caído un montón de comentarios, quiero dedicarle tiempo, pero brevemente, tú dijiste, el primer gasto electoral de campaña son 70 millones. Amplíanos un poco esta perspectiva y dinos qué va a pasar electoralmente utilizando el Estado, ¿verdad? Eso claro. Claro, es que bueno, cuando yo hablo de los 70 millones es porque si ustedes se recuerdan por ahí, hay una noticia de la prensa gráfica que hizo un cálculo que al gobierno le va a costar 70 millones de dólares esto de la quincena 25. El dulce envenenado. Ese es el gasto público que hicieron y que ya, vuelvo a decirlo, el problema no es que le den dinero a ese grupo limitado de personas, que bien que le hayan ayudado a alguien, pero al final no va a resolver absolutamente nada. Eso es como tirar sal en el mar. Eso me alivianó ahorita, pero la siguiente quincena vuelvo a la realidad de mi vida y tengo 24 quincenas más que voy a seguir en ese tipo de problemas y no me está resolviendo nada. Está gastándose fondos públicos que no estaban presupuestados, por lo tanto va a tener que hacer o más préstamos o va a tener que agarrar más fondos de las pensiones, que ese es el otro gran problema que estamos teniendo. Bueno, para que veas el tipo de dulces envenenados que este tipo ha hecho, que hablamos ya de esta quincena 25, hablamos de los recibos de enero del año pasado, de la Navidad en octubre, igual que Maduro, que hablamos de, bueno, todos los conciertos por todos lados. Pero en los conciertos está bien que vengan, aunque le ayude su amigo ahí de tu show a que den unas palabritas los artistas como tal, ellos facturan, ¿verdad? Los artistas facturan y a la gente le gusta ir a ver. Pero el otro elemento para que la gente vea de las falsas expectativas que les cree este gobierno, recuérdense de la reforma de pensiones del año 2022.
¿Qué te vendieron con esa reforma? Que iba a ser maravilloso. Le vendieron con el dulce de que te iban a incrementar la pensión a los pensionados, ¿verdad? Y que esto iba a resolver los problemas. ¿Qué resolvió 2-3 años después? Ahora, con el informe del Fondo Monetario, nos hemos dado cuenta que está quebrado el régimen de pensiones y que solo tiene un año de fondos para poder seguir subsistiendo y que es necesaria una reforma actual. ¿A qué nos llevó la reforma del 22 de Bukele de las pensiones? A que las AFP ganaran más dinero, a que los patronos, las empresas, aportaron un 1% más, pero en la cuenta individual de cada uno de nosotros hay menos dinero ahora. Y le quitó el límite de endeudamiento del Estado. Por lo tanto, ¿para qué te sirvió como país la reforma? Te vendieron la reforma como la maravilla más grande para beneficiar a la población. Y fue totalmente lo contrario. Lo mismo es esto de la quincena 25. ¿Ya? Es un dulce envenenado que no te resuelve y es pura campaña electoral. Es eso, es el inicio de la campaña electoral. Entonces, este año vamos a ver este tipo de dulces envenenados. Populismo a más no poder, y vas a tener a un Estado y a una figura presidencial, porque aquí van a desdibujar a los diputados y a los alcaldes. Aquí la competencia va a ser Nayib Bukele contra la oposición. Esa va a ser su campaña. ¿Verdad? Pensé que ibas a decir, pensé que ibas a decir Nayib Bukele contra Dios. Porque ya el tipo anda volando por allá. Pero inclusive, desde ya te lo digo, o sea, si ya rayan con eso, o sea, un diputado que saque la oposición es un marero que va a salir libre. Ese es el miedo que le van a meter a la gente, cuando al final también creo que la oposición ha fallado en no posicionar el mensaje correcto sobre ese aspecto. Porque no se trata de atacar el resultado de seguridad, se trata de analizar por qué Bukele ahora necesita sostener esa reforma que ya no sirven para contener la delincuencia. Entonces, un elemento que tú ves, digamos, un eje de esta operación es circo, populismo puro, regalar dinero y sacarlo del Estado. ¿Cuál es otro eje que ves vos? Es eso, o sea, es desdibujar a los diputados y a los alcaldes. Desaparecerlos. Desaparecerlos y la seguridad es el elemento fundamental de resultado. Y con yo ya te di esto y te prometo que algún día te voy a dar lo económico, que es el problema actual. Por eso es que regalaron dinero. ¿Por qué tenía la necesidad de regalar? Si tú viste el video, el spot publicitario de cuando lanzaba el gobierno la campaña esta, decía que este es el mes más complicado, que la situación de la familia está yuca, que no sé qué, que aquí, que allá. O sea, te dibujaban un panorama económico complicado en el mes de enero. Y es que es cierto, la gente está en crisis económica. ¿Vea? Y la sigue teniendo. Claro, pero te prometo, o sea, mira, yo ya te resolví esto, ¿verdad? Porque ahí está el resultado. Pero te prometo que sí te voy a dar esto. Y en este caso, brevemente, las principales amenazas que puede tener el aparato de Nayib Bukele, electoralmente hablando, desde tu perspectiva, 2 o 3. Amenazas. Por ejemplo, a mí me han dicho, te lo pongo, por ejemplo, me han dicho que haya cambios radicales en Estados Unidos. Eso puede ser una amenaza para él. De cara al proceso electoral 2027, no. Porque las elecciones en Estados Unidos son en noviembre de este año. Y aunque los demócratas tomen el Congreso, entran en enero, ¿verdad? Y las elecciones son en febrero aquí. O sea, incidencia en un mes no veo nada. O sea, porque los demócratas no son por lo menos tan abusivos como Donald Trump, ¿verdad? En el tema de la intromisión son más diplomáticos. O sea, vimos vimos el estilo demócrata como la embajadora, ¿cómo se llama? La embajadora que tuvimos aquí en Maine. Ese es el estilo de los demócratas que te presionan diplomáticamente y públicamente. Políticamente. Pero incluso si algo, fíjate que yo no sé si lo hemos hablado en el pasado también, que recordá tú
de que este gobierno tuvo un pacto con los delincuentes, estos criminales de las pandillas, los 3 primeros años de su gobierno. En el 2022, en marzo, matan 80 y pico de ciudadanos en un fin de semana, y eso es el anuncio del rompimiento, porque se rompió el pacto que tenían. Pero todo el mundo se pregunta por qué se rompió. Es que se rompió por la presión del gobierno Biden. Había una fuerza de tarea trabajando y operando en El Salvador, presionando a que sabía, bueno, no sé si tú te acordás del caso de Raúl Melara como fiscal, un caso que quedó abierto ahí con todas las pruebas, que salieron algunas láminas ya públicamente, el caso Catedral, si mal no recuerdo, que eran evidencia del pacto con las pandillas, levantado por Fiscalía, trabajado con el equipo de tarea conjunta de Estados Unidos. O sea que el grupo Vulcano. El Vulcano, correcto. Entonces, eso fue el gobierno Biden. El que vino, presionó. Bueno, eso es lo que volcó a que Osiris Luna se fuera a meter a la embajada americana a pedir cacao. ¿Te acordás? Esa otra cosa que apareció ya con los periodistas de investigación. Entonces, sí había una gran presión del gobierno de los Estados Unidos, y por lo tanto ya no podían seguir con la chabacanada que estaban haciendo. Incumplieron cosas y evidentemente rompieron el pacto. Además, gracias a Dios que los buenos ganaron, por lo menos los buenos me refiero a los salvadoreños. Además, los habían incorporado ya en todo tipo de listas, en la Engen, en la Manisky. Todo eso es la presión que tú dices. Y ya era temerario seguir en ese tipo y por eso es que, fíjate que este análisis que has hecho, y por eso es probablemente que se da la operación de desaparecerlos, sacarlos del país, que después aparecen en México, Estados Unidos, porque la presión estaba encima y ya iban encima de ellos. Entonces, no es que se rompe porque no, sino es que entra la presión política de Estados Unidos. Por eso te digo que el factor Estados Unidos puede, tú dices que hay muy poco tiempo, pero en este ejercicio en política nada se acaba hasta que se acaba. Eso para mí, una cosa que las elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos ha logrado es que Bukele adelantara la elección presidencial. Porque si Bukele hubiera respetado los plazos constitucionales, tocaba en el 2029, y ahí ya iba a tener el control de los demócratas. Era otra cosa. Sí, cabal. Ahí sí hubiera tenido un efecto totalmente diferente. Ese movimiento lo hace por eso, para evitar el desgaste, la crisis económica acumulada hasta el 29. Entonces mejor dice, no, la muevo ya, le pongo 6 años más y me aseguro hasta el 2000, ¿cuánto? 33, 34, no sé cuánto. Bueno, él dice que se le ocurrió 10 años más, ¿verdad? Estaba ahí, el único compromiso que tiene es con la mujer, porque con ella, y de ahí 10 años más. Así van las cosas con esta gente. Si compite en el 27, que va a competir, obvio, por eso ha hecho todo esto, ese mandato de 6 años llega hasta el 2033. Imagínate. Ahora, esto que hemos dicho, Carlos, es que mira, esos cambios, vaya, te voy a decir que tanta injerencia se está dando ahora, Carlos. Si es que lo que vos estás viendo, Honduras, aunque no, algunos dicen que el factor de derrota es más local, pero evidentemente Trump metió las manos en Honduras, metió las manos en Venezuela, está metiendo las manos en Groenlandia, metió las manos allá en Medio Oriente y sigue metiendo las manos por todos lados, cambiando la realidad de las dinámicas electorales políticas en la región. Le está metiendo presión a Colombia y está metiendo presión en México. Claro. Y en la región esto también se está viendo, Honduras, Costa Rica, hay un juego. Entonces yo creo que lo que pasa en Estados Unidos definitivamente va a incidir en la región y en el país. Tal vez no a la velocidad que, por eso es que tienes razón en tu análisis. Bukele lo previó y dijo, no, antes de cualquier otra cosa, le da la orden a los puyabotones, cámbienme esa fecha porque si no voy a caer en el vacío de los demócratas, y ahí él prevé que Trump puede caer. Claro, no, y es que solo con que pierde el Congreso, Senado y Cámara, le amarran las manos a Trump, ¿verdad? Y ya no puede hacer la locura que ha estado haciendo. Es que mira, hay tantas cosas que en el fondo, bueno, la liberación de
ahí en Nueva York están juzgando a una cantidad X de mareros salvadoreños. Le han devuelto como a 2 o 3. O sea, sí. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de Estados Unidos es controlada por Donald Trump. Bueno, incidencias de Donald Trump, el Fondo Monetario Internacional. Si tú revisas la historia del Fondo Monetario Internacional, siempre son bien duros y rígidos con el cumplimiento de los compromisos de los países con ellos. Con El Salvador son genuflexos totalmente. Le dejan pasar todo a Bukele. ¿Por qué? Porque el presidente del Fondo Monetario es un fiel seguidor de Donald Trump. Sí. Entonces, las incidencias de Donald Trump para que sus caprichos se hagan cumplir están dados en todas estas cosas que están tocando. Y eso lo puede perder en noviembre de este año. Vaya, yo te dejé ahí, tal vez en el camino se te van refrescando otras amenazas, pero esto sí, yo lo considero que es una amenaza, aunque puede caer en extratiempo, pero es una amenaza real. Una amenaza sería una oposición consecuente, sería una buena amenaza, pero yo no lo descarto, fíjate, Carlos. Yo veo que está evolucionando a puro, ¿cómo se llama? A puro dolor, por decirlo así, ¿va? Porque no es que la gente esté analizando y diga por aquí, no, si es que no hay mucho por dónde irse, Carlos. Hay que decirlo, los partidos políticos no tienen margen de maniobra, no hay. Por más que se la piquen de que solo a ellos les da el sol, o a algunos, y a los otros no tienen margen de maniobra, van a tener que topar para poder jugar en este enfoque que estamos hablando, donde la posibilidad de alcanzar mejores objetivos y propósitos son posibles. Porque rompes la dispersión, la atomización, el individualismo, el yoísmo, es decir, soy yo y nadie más. Todo eso se rompe. Pero bueno, voy con algunos comentarios, Carlos. Dice, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un financiamiento a El Salvador por $150 millones destinado a la ejecución, dice. Del programa de infraestructura y rescate de escenarios deportivos a nivel nacional. Esto es propaganda, como dice Carlos, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, 20 días más de dictadura, no se atengan, salvadoreños. A fácil les pueden pasar 20 años más si lo permiten, dice Michi. Saludos, Michi, bienvenida. Dentro de un año ya vamos a estar listos para cambiar todo el desorden de estos locos, dice. Ay, pueblo, aquí es que, vaya, el pueblo es el único que puede darle vuelta a esto y sin tanta paja, ¿verdad? Pero se tiene que movilizar. Pues sí, el pueblo, si se ponen las pilas, aquí no hay, ¿cómo se llama? Instrumento de Dios, autodenominado instrumento de Dios que aguante al pueblo. El pueblo define. Ahí es lo que hay que empezar a estimular. Dice Frank, el problema salvadoreño es que es corto de memoria y se ha vuelto mercancía política. Vaya, lo que hablamos, mira, Carlos. Buenas noches, Frank, y a Carlos, saludos. Buenas noches, Frank, y a Carlos. Milay 41 dice, Frank, una pregunta. Y a tu invitado, ¿qué le impide a él postularse para diputado en el 27? Te voy dejando, si querés responder así rapidito o le hacemos una al final, como vos querrás. Sobre esta no tengo ningún interés y no concuerdo con ninguno de los que están ahí ahorita. No, porque él dice, ¿qué te impide postularte? No te impide nada. Nada. Lo que me impide es la plataforma, el vehículo. Bienvenido, Carlos, dice Rafa, brother, saludos. Vamos a ver. Buenas noches. Voy a avanzar porque tenemos un montón de comentarios y quiero ver si los sacamos todos. Buenas noches, saludos, buenas noches. Vaya, dice, ¿dónde está la gente que apoya a la oposición? En las encuestas aparece una cosa ahí, es que yo creo que ya no es el formato, Carlos, no sé si vos te cae el 20 en eso, ya no es el formato de que anden apoyando partidos, banderas o caudillos.
Yo creo que la gente está buscando un nuevo formato y hay que entenderlo. Y ojo, si usted es fanático de Bukele y cree que ese esquema todavía está, yo creo que eso va modificándose. Y ahí está el secreto. Las sociedades evolucionan y la sociedad actual, ¿vea? La composición de la sociedad salvadoreña actualmente es más pragmática, menos ideologizada, ¿vea? Y ellos lo que buscan son soluciones, independientemente de quién se las plantee. Están dispuestos incluso a sacrificar democracia y libertades por soluciones. Y eso hay que entenderlo. Político que no lo entiende no sabe plantearse, porque si lo que quieren es vender más democracia y más institucionalidad, te van a decir que eso no te da de comer. Y al final de cuentas no me resuelve los problemas o no me lo resolvió en el pasado. Y tienen algo de lógica en esos razonamientos también, porque no son de todo ciertos, pero el pragmatismo te lleva a eso. Yo quiero una solución. ¿Verdad? Y ahora, con la denominada autocracia, tuve una respuesta a un problema serio de este país. Y estas cosas son las que este electorado valora más. Hay gente que se da cuenta y se entera de los problemas de esto, y cuando no encuentra en la clase política opositora que han cambiado y que han evolucionado, entonces lo que hacen es quedarse en casa. Y ese es el gran dilema que tiene la oposición en este momento. Mira, yo estoy aquí en donde voy a aplicar este análisis que tú has hecho, Carlos, en este comentario, porque me da para eso. Dice, he escuchado a Bessy Ríos decir que ni en sueños pueden sacar 16 diputados la oposición. Ella dice que se va a mantener la asamblea tal cual está ahora mismo. Va. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos has planteado. Si la cosa camina bajo el formato tradicional que ya pasamos en el 2000, ¿cuándo fue? 24. Lo que dice Bessy Ríos, eso va a pasar. No vas a cambiar absolutamente nada. No has modificado ningún factor. No hay variables nuevas en la ecuación. Entonces el resultado va a ser ese. Aquí es donde está el centro. Hay que cambiar las variables y los factores de la ecuación para que el resultado sea distinto. Es tan práctico. Y ojo, porque hoy tenés valores, tenés elementos adicionales. El rechazo y en algunos lugares la intolerancia y ya el desprecio a este tipo de políticos es altísimo. Eso no estaba en el 2024, Carlos. Por lo menos no estaba como ahora lo vemos. Por ejemplo, te voy a decir, hay políticos que ya medio ponen, ¿cómo se llama? Cualquier cosa en sus redes sociales y le llueve, pero así en ráfaga, ¿verdad? Quedan inundados más que Marsella. Entonces, eso es real, eso está pasando. Entonces yo estoy de acuerdo. Aquí es donde cuadra lo que tú decías, mira. Si la gente hace lo mismo, no estén soñando que van a tener un resultado distinto. Y aquí es donde la gente debe cuadrar, ¿verdad? Dice... Y la oposición tiene que darle un mensaje claro al ciudadano de que tener más poder en la Asamblea Legislativa no les va a quitar la seguridad que han logrado. Sí, no. Porque esa es la amenaza que le venden. ¿Ya? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo de lo que está viviendo Guatemala en este momento. Fíjate. Sí. Pero me refiero a la clase política tradicional y su forma de pensar. Guatemala, un problema de pandillas. ¿Verdad? Se tomaron 3 centros penales con rehenes. Mataron policías. Y la amenaza queriendo negociar las pandillas con el Estado. Viene el presidente y declara el régimen de excepción, estado de sitio, allá. Que igual que acá, se necesita del Congreso para que eso sea efectivo. Llega el Congreso y ¿qué hacen los diputados? Lo rechazan. No alcanza la mayoría de votos para poder decretar el estado de sitio. ¿Tú crees que Guatemala no necesitaba de verdad el estado de sitio? Yo creo que sí lo necesitaba. Porque te da en una crisis, que es la crisis que vivimos nosotros en el 2022, el estado de excepción te da la herramienta para poner orden, ¿verdad? Con las garantías suspendidas, te da más libertades para poder detener y capturar a un grupo directamente de ciudadanos, ¿verdad?
que una cosa es que lo hagas bien y otra cosa es que lo hagas mal. Pero esa herramienta era necesaria, pero la clase política del Congreso guatemalteco dijo no, que después no sé qué pasó en medio de eso y al final terminaron aprobando. Pero ahí es donde voy yo. Ajá, lo modificaron. Pero ahí es donde voy yo. No en el fondo no le tocaron nada, una coma le han de haber quitado nada más a lo que les había mandado el presidente. Es que no le modificaron precisamente aspectos relacionados a la operación en las cárceles. Es que mira, El Salvador es un ejemplo de lo bueno y de lo malo. Entonces claro, la gente lo va viendo. ¿Verdad? Claro, que el estado de sitio o el estado de excepción aquí es suspensión de garantía, no es nada más, no son las herramientas legales para otras cosas, ¿verdad? No son régimen carcelario, o sea, y el estado de sitio se decretó en todo el país como lo pidió el presidente, ¿verdad? O sea, no le cambiaron en el fondo nada, pero a lo que quiero llegar con eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si yo fuera Bukele, oíme lo que te voy a decir, ¿verdad? Yo saco esas imágenes ahorita y le digo, a esto quieren volver. Un presidente pidiendo auxilio y una clase política opositora negándose. Esto ya lo están haciendo. Bueno, no lo he visto. Yo como paso ocupado, pero es que es lógico. No, ya lo están haciendo. Y no viste que hasta llegó a decir que Dios había... Es que mira, es que toda la operación va, ¿cómo se llama? Armándose. Bueno, dijo que en el país se habían derrotado a las maras sin una víctima, sin un muerto. Sí, pero se le olvidaron el montón de fosas comunes, fosas clandestinas, se le olvidó todo eso. Se le olvidó la frase de Marroquín, ¿verdad? De que sin cuerpo no hay delito. Entonces, pero hablo de Dios, hablo de la oración, o sea, quiero volver a la campaña, ¿verdad? Que si lo que la oposición va a ofrecer es dar un equilibrio para bloquear cosas, no lo vas a obtener nunca. Porque la gente es lo que rechazó del pasado. Los salvadoreños no quieren volver al pasado. No lo quieren. Por lo tanto, lo conquistado no se entrega, así se dice, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenés que garantizarle al ciudadano que jamás lo va a perder y que al contrario, al tener poder en la asamblea, sin perder lo que ya tiene, su vida va a mejorar. Si tú logras esa ecuación con el ciudadano, vas a tener poder. Pero si eso se lo viene a ofrecer un político desgastado, ¿verdad? Y vinculado con el pasado, aunque lo repita textual lo que te estoy diciendo, no se lo van a creer. Por lo tanto, tenés que tener nuevos liderazgos con credibilidad, con trayectoria, ¿verdad? Que permitan ganar la confianza ciudadana. Y eso es algo que se construye en el tiempo. Y yo por eso insisto, yo no veo en el futuro próximo que cambie una composición de lo que estamos viendo. Pero bueno, en política todo es posible. Yo siempre digo eso. En campaña todo es posible. Dice, pero si en Estados Unidos supuestamente van a votar 1 millón, aquí somos más de 6 millones de salvadoreños, eso quiere decir que podemos sobrepasar el fraude del dictador, dice, te voy a poner otro. Pero ¿cuál es el plan entonces? Por lo menos para no dejar que ganen tantos dipurratas, dice, porque para que haya un contrapeso y no le aprueben todo al dictador. Ustedes vayan craneando, fíjense, son preguntas correctas. A ver, Carlos, ¿quieres decir algo ahí? ¿Qué se debería de hacer? Dice. Lo que el amigo te estaba diciendo del 1 millón de votos en el exterior y aquí 6. No, es que en el exterior no votaron 1 millón, votaron 200 y pico mil, lo que te dije. ¿Y cuál es tu proyección? Hoy va a bajar. Esa cantidad va a bajar. De votos van a votar menos de 200,000. Va a bajar, esa votación va a bajar. Eso te lo puedo hacer. Eso sería si la votación es real. Bueno. Pero si le ponen nitro o le ponen, ¿cómo se llama? Levadura. Por eso, yo me puedo plantear varios objetivos a la hora de hacer una participación. ¿Por qué? Porque yo puedo participar igual que en el 2024 y hacer el resultado. Pero si mi objetivo no es sacar más diputados, ¿verdad? Sino que es exponer
al gobierno en lo que está haciendo, bueno, participo para exponerlo. Eso es un objetivo. O puedes combinarlo también. Sí, pero si seguís participando dispersos, no lo vas a lograr. Si no tenés ni objetivo y solo participas por ir a calentar la silla, eso es peor. Claro. Y si no tenés en esos partidos liderazgos de arrastre nacional, pues tampoco. Sí. Hay una idea que anda flotando ahí también, que le he escuchado yo, de operaciones que son, digamos, simbólicas y de impacto, de alto impacto. Que esa es otra, digamos, otro formato de estrategia que también toca este tema, para demostrar o para generar fisuras o rupturas y ver que este no es un régimen inmune a digamos, una mirada crítica. Entonces, esas son ya estrategias que se están planteando. Buenas noches, Francis, y su excelente invitado. Saludos desde San Luis del Carmen, Chalatenango. Saludos. Mira, estábamos hablando de Chalate. Seamos optimistas. Nada está escrito. Luchemos, motivemos y hagamos conciencia en nuestro pueblo salvadoreño, sin duda alguna. Pero hay que poner los pies en la tierra también. Dice... Hay objetivos más claros, por decirte, en la participación individual. Si llega a bajar la votación del exterior, ¿vea? Y por decirte, ¿cómo llamaba la diputada del Frente en San Salvador? Anabel Belloso. Anabel Belloso decide participar nuevamente, porque creo que es la que mejor posicionada estaba, por lo menos a esa elección, y logra configurar un apoyo diferente en el departamento de San Salvador alrededor de una figura personal, porque Anabel Belloso, para mí, tiene un respeto como persona, nada más, no es nada más, no solo por ser miembro de un partido. Ella se ganó su espacio y tiene un poquito más de adeptos fuera de los límites ideológicos. A eso es a lo que me refiero. Si logran considerar por ejemplo un proyecto con una figura así y baja la votación del exterior, el diputado que perdió el FMLN podría rescatarse. Entonces, llega un paso más. ¿Qué es lo que le digo? Tenés 3, sacás 4. Retrocedieron un diputado estos fulanos. O sea, sí. Al final de cuentas, y si sacás uno en Cabaña, son 5. O sea, sería un golpe de verdad. Tenés que sacar un par en La Libertad, tenés que meter en Usulután, tenés que meter... O sea, aquí es donde vas armando el rompecabezas. Y te voy a decir una cosa, Carlos. Es que yo creo que... yo no sé por qué la gente se ha ido a ver este tema como que si fuera en realidad una sola ecuación, y es una ecuación con diferentes combinaciones, porque de hecho partidariamente no vas a tener ni capacidad para poner candidatos de todos lados, a menos que pongas un montón de relleno solo para hacer bulto, pero no es esa la lógica, ¿verdad? Entonces yo creo que sean posibles. ¿Perdón? Tenés que escoger a donde sean posibles. Todo eso parte de un análisis, parte de una estrategia. Hay una estrategia que para mí debe de... O sea, el objetivo es llevar que todos los votos, todos los ciudadanos descontentos con el régimen que quieren un cambio, todos esos votos de esos ciudadanos se depositen en una misma canasta. Todos. Eso es lo importante. Aquí el ciudadano hay que apelar a que haga un voto útil, ya que si no logramos racionalizar a la clase política, pues entonces hay que convencer al ciudadano que el ciudadano sea ese analista que haga el voto más útil. ¿Por qué? Porque yo puedo tener simpatía con Pedro, pero yo sé que Pedro es el que menos posibilidades tiene de entrar. Entonces, si se lo doy a Juan, Juan sí tiene el chance. Entonces mejor me muevo y voto por Juan, porque Juan es contrario al que está gobernando. Ese raciocinio es importante si se le plantea a la población. O sea, hay estrategias y hay miles de formas de comunicarlo, de apelar a ese voto útil de la gente y de hacerle hincapié en que desdibuje las ideologías. Ahorita lo único que importa es subir un peldaño más, ¿verdad?, en un bloque opositor, independientemente del color político que sea.
Eso es lo más importante de cara a un rescate de país. Sí, en las elecciones tiene la capacidad de hacer. En las elecciones anteriores, dice, fue a votar bien poca gente, 500 papeletas en una mesa receptora de votos. Solo a lo máximo votaron 100 y quedaron 400 sin votar. Tu lógica es que hoy va a votar menos gente. Esa es tu lógica. Yo creo que va a haber menos participación si no se logra apelar en lo que viene de la campaña, toda una estrategia que movilice al voto descontento que ahora es mayor. Menos votante, vamos a ver esta combinación. Menos votante favorece a Bukele, más votantes favorece a una propuesta, digamos, a una propuesta de país, por decirlo así. Es correcto. Ok, vale. Dice, señores, despidos masivos en alcaldías, centro, hasta fecha de 2000, trabajadores municipales, despidos. Todo esto de los despidos, el tema económico, ¿eso consideras tú que va a seguir siendo un factor que juegue electoralmente o eso no va a incidir? No. O sea, solo el año pasado despidieron a más de 23,000 personas. Yo no creo que esas 23,000 personas estén contentas con el gobierno. O sea, y así vas acumulando grupos, segmentos y sectores que de alguna manera se sienten afectados. O sea, en la agricultura hay serios problemas. El área rural, el interior del país, tiene serios problemas y por eso el rechazo a las alcaldías principalmente. En la parte económica, el costo de la vida es altísimo. Hay gente que ya no le alcanza para poder comer o no tiene de dónde sacar para poder comer y hay sectores muy vulnerables como estos vendedores, por decirte, del centro o en los alrededores de los mercados y ese tipo de cosas, porque no solo pasa aquí, que también nos están sacando a patadas de esos lugares y no les dan opciones alternativas. Esa gente también va sumando. Toda la gente que enfrenta problemas con el sector salud, también va sumándose. Todo el problema de los médicos, todas esas cosas van acumulando descontento. Entonces, ahí es donde yo te digo que ahora hay más descontentos que antes. Es que lo hay. El punto es que si esa gente, igual que el ejemplo que te puse del 2024, en la presidencial fue a votar el 53% y un mes después solo votó el 30%. Estás hablando de que un 23% de personas no fueron a votar y teniendo en la papeleta opciones opositoras. Entonces dijo, no me gustan los de Nueva Idea, me quedo en mi casa. ¿Por qué? Porque no encuentro por quién votar. Eso hay que hacer que la gente vaya a votar, pero que tenga claro por quién ir a votar en cada departamento. Y que entienda que tiene que escoger una sola opción. O sea, aquí no hay que repartir. No puede reconocer su voto. No hay eso. Vaya, no se puede es decir, porque vos tenés en la papeleta, vos podés distribuir tu voto, en el caso de San Salvador, hasta en 16 pedacitos. ¿De qué te sirve? Repartirlo en 3 partidos. Le vas a dar un tercio de voto a cada uno. Entonces, de entrada, hay que decirle a la gente que esa forma de votar no sirve. Tiene que ir a votar por uno solo. No sirve. Sí sirve en una democracia establecida y normal. No, pero ahorita no. Pero ahorita, estamos hablando de ahorita. No, es correcto. Ahorita no. Ahora la gente tiene, o sea, por decirte algo, agarremos de ejemplo la libertad. Sí. La libertad está el diputado, ¿quién es el que tiene más oportunidades? El diputado Lira. Ok, a marcar todos a esa cara, por decirte algo. O sea, te vas a San Miguel, Dina Argueta es la que tiene más posibilidades. Todos a votar, sea Arenero, del Frente de Vamos, de quien sea, todos a marcar a Dina Argueta. Figuras personales, pero figuras que estén probadas, que no se venden, porque eso es lo importante, que no vas a ir a postular a alguien que se va a vender. Solo en esto ya estamos haciendo un paso. Usted no puede ir a diluir su voto en 16 pedacitos. No sirve ese voto. Tiene que ir a votar por una persona. Y lo que hay que hacer es decir, está claro que debe ser alguien de oposición. Y de esos, usted tiene que decir quién es el que va a ganar. Ahí está práctico, no nos demos más vueltas. Porque tú puedes tener varios. Pero yo voy a votar por el de oposición que tiene más posibilidades de ganar. Yo te pongo un ejemplo en San Salvador. Hacemos una sola lista única.
Ahí va Marcela Villatoro, Claudia Ortiz, Anabel Belloso, y así, 5 figuras de diferentes fuentes en una misma lista. Unidos por El Salvador, así se llama el movimiento. Esa es la que le pasas a la gente. Vas a ir a votar por esa lista nada más. ¿Por qué? Porque todos tus votos te van a equiparar a que vas a ser el segundo polo. Ahora, ojo con esto, porque ahí lo que estamos hablando, esta parte yo no la entiendo, Carlos. Porque ahí estamos hablando diluir el voto otra vez. No, porque vas a votar por una misma lista, una sola lista. O sea, no, yo sé, pero dividís tu voto porque votas por uno, votas. Ahora, esto departamentalmente, Carlos, estamos hablando así en voz, digamos, pensando en voz alta. Vos podés armar coaliciones o podés armar bajo una bandera este tipo de propuestas. Claro. Una coalición la ley te lo permite. Una coalición de 2 partidos, yo le puedo poner el símbolo que quiero y el eslogan que yo quiero. Ah, eso no me lo podía, mira. Ajá. Sí, eso lo permite la ley. Inclusive Bukele se inscribió en Ghana y le cambió el color y el nombre. O sea, sí, pero esto porque Bukele, controlan todo. No, por eso, pero sí se puede. Sigue existiendo la misma ley. A eso me refiero yo. Ghana era el nombre del partido y le puso Cian y una golondrina. No decía Ghana. Se puede. Sí. Vaya. Todo eso lo puedes hacer. Si vos juntas eso, creas un solo movimiento en una misma lista, todos marcan la bandera de la lista si querés y entran en ese orden. Pero como aquí los egoísmos no te permiten, ¿verdad? Sí, pero esto ya son variables y factores nuevos en la ecuación. El resultado es distinto. Esto es lo que hay que ir encontrándole el lado, ¿verdad? Dice, así hay que cuidar los votos, hay que grabar todo totalmente. Esta es otra cosa bien puesta, mira, Madonna se llama. Hay que grabar todo cuando sea el conteo de los votos para que se vea la trampa. Esto es un tema bien clave. La última vez metieron policías y soldados, ¿te acuerdas? Saludos y bendiciones, dice. Vamos a ver, o sea que en noviembre van a nacer un cachimbo de cipotillos. Sí, porque van a haber más votantes. Dice, vamos a ver, vamos a los últimos. Dice, ustedes pensando en los votos y Bukele no tiene ni la más mínima intención de mover su trasero de la silla presidencial. Lo vio, lo sintió y le gustó y se lo adueñó. Totalmente de acuerdo. Eso lo tenemos claro, que él no se va a ir por la buena. No, por eso digo el pueblo. Es que esto que estamos hablando es del pueblo. Mira, un resultado complicado, eso es, híjole, eso es políticamente un escenario bien, bien difícil para un régimen como este. Dice, vamos a ver, el fraude fue local con las papeletas planchadas. Vamos a ver, vamos a los últimos. Amigos, hoy no podré transmitir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hasta mañana, dice, porque ando lejos de mi casa. Bueno, Ingrid, mañana te vamos a seguir. Un abrazote hasta allá donde estés, lejos de todos nosotros. Gracias por el aviso, Ingrid. Gracias por notificar. Estamos en actividad, dice. Ahí les cuento mañana. Va, excelente. Bueno, dice, Bukele está viviendo en una burbuja, todos los placeres y mieles del poder. Quiere estar en el poder de forma permanente. Habrá fraude, más fraudes, hará fraudes. El fraude va en el 2027, sino para que se apoderó totalmente el Tribunal Supremo Electoral. Pues hay que exigir ese fraude. En las pasadas elecciones, los pandilleros cuidaron las mesas de votación de malas ideas, malas mañas, dice. Pero hoy ya no hay pandilleros y todos podemos cuidar los votos en las mesas de votación. Es que este es un tema delicado. Saludos, Ingrid. En el 2024 casi todas las JRB trabajaron solo a nuevas ideas. A mí me consta porque solo yo era de oposición y todos los demás eran cian. Es lo que te digo, o sea, puede haber ahora más malestar, puede la gente movilizarse,
Pero si no hay un aparato de defensa del voto claro, te roban las elecciones. Y eso depende ya de los partidos. Me voy a quedar hasta aquí. Mira, han caído un montón de comentarios. Les agradezco sus comentarios. Vi aquí Betty Arana decía, voy a ver. Vamos a ver. Bueno, dice Iván Cerritos, es decir, en el 27 no va hasta el 33, 6 años. Yo irá del 27 al 30, 3 años, y después del 2030 hasta el 2036. Echa la ley, echa la trampa. Casi nadie se ha dado cuenta de esa sumatoria y ellos ni lo dicen, dice. Dice Requete que la seguridad de El Salvador es artificial, un pacto entre las mafias más peligrosas de El Salvador, entre ellas la oligarquía. Dice Feliz Echegoyen, este gobierno ya tiene el tamal hecho para ganar siempre, aunque vayamos todos a votar con un tribunal como este. Bueno, me voy a quedar hasta aquí. No sé, buena plática, un pensamiento, una reflexión de cierre, Carlos, con esto que estamos. Este año, en tu lógica, va a ser un año muy caliente, un año de mucho cuidado, tensión. ¿Cómo lo ves? Es un año con puras acciones mediáticas electorales. Estamos en campaña abierta y o sea, todo lo que va a suceder está en función de eso. Vea, eso es lo que hay que tener claro. Debería de prepararse la oposición de alguna manera para hacerle frente y plantearse objetivos, porque el objetivo no tiene que ser tener 40 diputados, ¿no? O sea, ¿cuáles son los objetivos reales que pueden cuantificarse y medirse? Y esos objetivos hay que trazarlos, pero para eso hay que armar una buena estrategia, un buen aparato, hay que defender los votos. Inclusive los ciudadanos tienen que movilizarse, vuelvo a insistir en esto, Franklin, apelar al voto útil de los ciudadanos. Yo creo que esa estrategia la podemos lograr todos nosotros si los partidos no hacen caso. Sí. Podemos hacer muchos esfuerzos y sobre todo los ciudadanos tienen que entender que si los partidos no cumplen su rol, pues también los ciudadanos pueden ser partícipes en un proceso electoral de la defensa de su voto. Totalmente de acuerdo. Debemos de trabajar, te invito, debemos de trabajar, pongámonos las pilas para tratar de convencer a la gente en Cabaña. Yo creo que ese es un buen modelo que puede ayudar para replicarlo en otras partes. Y ahí está bastante consolidado. Dice, la peor batalla es aquella que no se hace. Así que batalla vamos a dar. Y en todos los planos. Carlos, muchas gracias por la plática, muy buena plática. Te voy a dejar para una próxima para que veamos ya números concretos, ya con datos, ahí los buscas y hacemos una reflexión mucho más aterrizada. Hasta podemos ver algunos departamentos muy puntualmente. Te agradezco, buenas noches. Bueno, gusto, buenas noches a todos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana nos acompaña Cayetano Cruz, va a estar con nosotros. Vamos a hacer esta reflexión desde la perspectiva de ya candidatos que están jugando a participar. Cayetano ha dicho que está interesado. Me parece que es una figura con una gran experiencia, con capacidad. Ha demostrado no solo independencia, autonomía, criterio, sino también valentía, darse duro en la boca ahí de esta gente tramposa. Así que mañana conversamos con Cayetano Cruz y un poco analizamos esta perspectiva del 26, cómo se deben mover las cosas. Acompáñenos. Gracias por estar con nosotros. A la 1:00 en las virales estamos con Serafín Valencia. Estamos viendo si podemos compartir con ustedes una entrevista. Ahí les cuento mañana porque todavía no lo hemos confirmado. Pero mañana a la 1:00 en las virales con Serafín Valencia y en la noche con Cayetano Cruz. Fuerte abrazo, descansen.